Te agradecemos, Rodolfo, y te damos bienvenida a Información y Comunicación Consciente. Hola Milter, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Saludos a la audiencia. Buenas noches, Rodolfo. La verdad que este es un momento muy importante. ¿Por qué? Porque queremos saber, en primer lugar, cómo se viene desarrollando este primer Congreso Industrial del Consejo Nacional del Trabajo y la Producción. Y en segundo lugar, mañana tenés tu participación también, ¿no? Sí, la verdad que sí, el Congreso se viene desarrollando de una manera muy buena, espectacular diría. El Congreso tiene como objetivo producir algunos documentos para acercarle al gobierno en cuanto a pensar el país a mediano y largo plazo. Y el trabajo que se vino desarrollando en las mesas produjo esos documentos y en este momento se está poniendo a disposición de la gente y de las autoridades todo ese material. La convocatoria ha sido muy buena, desde sindicatos, gremiales empresarias, sector público, instituciones sociales, todo el mundo está participando y con buenas expectativas. Yo tuve mi bloque que tiene que ver con parques industriales y mañana habré presentado el documento de la mesa que me tocó coordinar junto a Andrés Nikitiuk, que es secretario de la CGT de la Regional Quilmes, y nosotros hicimos un trabajo que tiene que ver con las nuevas modalidades de la economía y los nuevos trabajos y la capacitación para esas nuevas modalidades de trabajo. Perfecto. Ahora bien, ¿me podés contar un poco la conclusión del día 1? Sí, la conclusión del día 1 estuvo dado fundamentalmente por la presentación de diversas autoridades nacionales, desde el ministro Culfas, pasando por gente del Banco Nación, gente del Vice como el Vasco de Mendiguren, autoridades de distintas secretarías que pusieron a disposición de la gente las expectativas que tiene el gobierno, los programas, los planes y lo que están pensando para la pospandemia. En general fueron exposiciones desde Claudio Lozano, ya te digo, Matías Culfas, y cada uno expuso qué es lo que está haciendo su gobierno, qué piensan de la industria en la pospandemia y de qué manera pueden asistir al mejor desenvolvimiento del entramado, que, como bien sabemos, tuvo dos momentos bastante dificultosos. Uno tiene que ver con el estado en que dejó la situación económica el gobierno de Mauricio Macri, y la otra tiene que ver con esta pandemia que totalmente inesperada agarró al gobierno en el momento que estaba poniendo en práctica todas las medidas y los instrumentos que había diseñado en su campaña. Exacto. Así que un poco se esbozaron los lineamientos y las estrategias a seguir de ahora en más. No tuvimos la suerte de estar allí y la gente seguramente estará preguntándose, ¿no?, qué por ahí está planificando el ministro de Desarrollo Productivo Culfa. Bueno, el ministro está desarrollando una batería de programas que tienen que ver primero con créditos a tasa subsidiada para favorecer la inversión y la industrialización de los diversos sectores industriales del país, luego con varios programas de asistencia técnica que ayudan al mejor desenvolvimiento de esas empresas, también con programas que atienden a la problemática de la exportación de valor agregado, a la generación de tecnologías y de inteligencia en general para favorecer el desarrollo industrial, al fomento al consumo y al sostenimiento del mercado interno, y a medidas de capacitación para llevar adelante esto que te decía, que tiene que ver con las nuevas modalidades de trabajo en función de la economía 4.0 y los nuevos formatos de capacitación de la pospandemia. Perfecto. ¿Cómo lo tomaron los interlocutores a cada una de las, de los desarrollos que fue dando Culfa?
el rebote ha sido muy bueno, las expectativas generadas se vieron absolutamente colmadas, la gente en general hizo comentarios muy favorables en cuanto a lo que está planificando el gobierno. Sabemos que la situación es difícil, que los fondos públicos no alcanzan para asistir a todos en la medida que el momento amerita, pero se están generando diversas acciones y no hay problema en cuanto a generar recursos en función del gasto fiscal para ayudar y asistir a la problemática de las empresas en general, de los parques, de los exportadores, de aquellos que agregan valor, de quienes están experimentando algunos cambios para adaptarse a las nuevas realidades que impuso la pandemia, como el teletrabajo, por ejemplo, como las medidas de protección y de sanitización para cuidar la salud de los operarios. En fin, todo esto va a tener una asistencia bastante favorable y en general la gente recibió con mucho beneplácito el anuncio de estas medidas, muy esperadas. Algunas se están desarrollando, otras se habrán de profundizar, algunas medidas crediticias como la monetización del BICE en $500 millones para volcarlo en actividades que favorezcan el desarrollo regional. Vos sabés que nosotros, vos y yo, pensamos mucho en el interior del país, el interior que necesita mucho apoyo, no solo para pasar este momento, sino para movilizar toda su economía, los complejos locales, las agroindustrias, y eso necesita mucho capital para desenvolverse. Y bueno, esto que anunció Culfa va en esa línea. También lo reafirmó el presidente del Banco Vice, el amigo Ignacio de Mendiguren, que expuso también un montón de herramientas como fideicomiso, como préstamos a tasas subsidiadas, como generación de instrumentos de garantía. Es decir, hay en el tapete una estrategia de asistencia al entramado productivo muy favorable, y por supuesto que el empresario está esperando y aguantando la situación para llegar de la mejor manera al futuro que se avisora, que indudablemente va a traer un despegue de la economía bastante significativo para el año próximo. Algo que hay que aclarar por ahí al oyente es que este congreso confluye trabajadores, Estado, empresarios, industria, todo, ¿no? Sí, claro, se llama Congreso del Consenso y del Trabajo. Nosotros pensamos, y es una verdad, que de esta situación salimos todos juntos. La pandemia nos dejó muchas dudas, muchísimas dudas y muy pocas certezas. Una de las certezas más significativas es que nadie se salva solo. Aquí se necesita mucho consenso, mucha articulación, mucha sinergia, y en función de eso, Daniel Rosato y Industriales Pymes Argentinas y una serie de instituciones de apoyo como APIA, por ejemplo, ideamos este congreso que busca precisamente esto que está diciendo, que se articulen distintos sectores que a veces fueron antagónicos, que tienen los objetivos particulares cada uno, pero que pueden trabajar en función de objetivos aglutinadores, que son los objetivos del desarrollo del país. Entonces se buscó la manera de sentar en una mesa a las gremiales empresarias, a los sindicatos, al sector público, a los trabajadores y a las instituciones de la economía social. Todos ellos empezaron a trabajar en distintas mesas que tienen que ver con energía, con insumos, con financiamiento, con trabajo, con capacitación, con asistencia para la inclusión de la mujer en todo el entramado industrial, con articulaciones
que lleven a un mejor desenvolvimiento de las exportaciones. Es decir, hay unas 30 mesas de distintas temáticas que estuvieron trabajando durante 3 meses con diversas reuniones. En esas reuniones se trabajó primero en un diagnóstico de la situación de cada una de las mesas, se trabajó en las medidas coyunturales y se trabajó en una estrategia de largo plazo. Con todo eso se producen varios documentos que se aglutinan en un documento que es el que se está poniendo a disposición de la sociedad en este momento, en el Congreso, en lo que llamamos la parte final del Congreso, porque como te digo, el Congreso se viene desarrollando desde hace 3 meses. Exacto. Bueno, con respecto a eso le quería preguntar, Rodolfo. Ahí manifiesta, bueno, que 20 provincias participan. Es decir, esto fue como un esbozo anticipado de lo que va a ser también este gabinete federal, porque por ahí podemos decir, bueno, se hace un gabinete federal, se hace una capital por cada provincia, pero si no hay trabajo, si no hay producción, si no hay desarrollo, si no hay industria, todo lo demás queda en demagogia y en burocracia. Sin embargo, esto es una anticipación de lo que se puede dar allí, ¿no? Sí, claro. El Congreso, aparte de ser el Congreso del consenso y del trabajo, es un Congreso absolutamente federal. Aquí se buscó la más amplia representatividad de actores que tengan que ver con el interior del país. Acá hay una estructura productiva desequilibrada, hay muchos desequilibrios regionales, el capitalismo produjo manchones donde le convenía que haya producción y donde no, en las provincias periféricas, en lugares con menos valor agregado, el liberalismo, el capitalismo las dejó de lado. Entonces, estamos buscando precisamente que la industrialización sea lo más federal posible, que todo el país esté comprometido en un mismo objetivo y que el diseño de la estrategia alcance a cada uno de los rincones de nuestra geografía nacional. Por eso en la mesa no solamente se presentan los sectores que estamos mencionando, sino que hay también, muy importante, una cantidad de representantes de los más diversos lugares del país. Y con todos ellos, porque la realidad de cada lugar es distinta en función de la mayor o menor desarrollo que tenga esa región. Y por eso traemos la problemática de cada rincón para buscar la manera de coordinar acciones que alcancen al territorio en general. Uh-huh. Pregunto, Rodolfo, porque algo que me parecía bastante interesante es lo que planteaba hace un par de meses el presidente del Banco Nación, uno de los presidentes, Claudio Lozano, donde decía que el Banco Central de la República Argentina debía cambiar su política, por ejemplo, en la cuestión de las tasas. ¿Esto se prevé? ¿Cómo va a ser? ¿Hubo un avance en ese sentido? Esto es un motivo de una de las mesas que tiene que ver con la banca de desarrollo a largo plazo. Uh-huh. y que tiene que ver con armar o generar instrumentos que apoyen la producción con financiamiento a largo plazo. Hay una mesa que se dedica específicamente a este tema. Claudio Lozano hoy tuvo una participación y lo dejó bien asentado. Lo que se busca es una tasa que sea pagable por el empresariado. No podemos funcionar con estas tasas que son astronómicas y que son salvavidas de plomo, sino que tenemos que funcionar con una tasa lo más cercana a cero posible y con una banca de largo plazo que financie proyectos, no solamente créditos. Y sí, esto se está trabajando, hay muchas posibilidades de que aparezca. Hay un documento que está dando estrategias para llegar a un banco de desarrollo que le falta a la Argentina, un banco parecido al Banco BINDES de Brasil, que es una banca que financia proyectos a muy, muy, muy baja tasa, a muy largo plazo y con periodo de gracia extenso, que es lo que la industria necesita, porque los procesos productivos y los cambios que se dan
en las industrias para adaptarse a las nuevas tecnologías son inversiones muy grandes y que maduran a largo plazo. Por lo tanto, darle un crédito a 36 meses y una tasa del 30-35% no tiene el efecto buscado, sino que se convierte en una carga más del desenvolvimiento de la industria. Bueno, Claudio lo tiene claro y el resto de los componentes de la mesa lo tienen claro y se elaboró un documento bastante explicativo con la estrategia para armar un banco de desarrollo argentino de largo plazo. Buenísimo, buenísimo, Rodolfo. Es decir, aquello que fue un bosquejo, hoy ya es un texto y un documento importante a tener en cuenta. Sí, claro, esta es la idea, es tener documentos que sean aglutinadores, que sean estratégicos y que sean originales y que realmente sirvan para un país distinto, no sean solo medidas coyunturales que son necesarias, sabemos que son imprescindibles. También si no asistimos a las empresas en el corto plazo, difícilmente puedan llegar a largo plazo. Pero también es necesaria esta herramienta, Milton. No se puede funcionar en un país que tiene la tasa de interés que está heredada del gobierno macrista, y por lo tanto el sistema bancario en general, el sistema financiero se tienen que adecuar a las nuevas realidades. Ellos fueron los ganadores absolutos del gobierno anterior y hoy en día tienen que entender que estamos pasando una situación crítica, pero no solamente tienen que entender que la situación es crítica, sino que tienen que entender que no pueden seguir cobrando tasas que el empresario no puede pagar y que no ayudan en el desarrollo del país. Entonces, todo esto implica generar instrumentos nuevos, algunos del Estado, como el subsidio de tasa, por ejemplo, la banca pública nacional, que forzosamente debe reconvertirse y arrastrar a la reconversión de la banca privada. Perfecto. ¿Cómo fue la participación del presidente de la Cámara de Diputados? Fue muy buena. También él tiene claras las estrategias y los objetivos y el trabajo que ellos tienen que hacer desde las cámaras en general. Bueno, en una está Cristina, en la otra está Massa, y como mucho de esto que nosotros estamos pensando tiene que ver con leyes, tiene que ver con cambios, tiene que ver con reforma financiera, reforma fiscal, reforma laboral, reforma de todo tipo, y eso se traduce en leyes. Por lo tanto es muy importante tener claro en el Congreso en general el alineamiento con estos objetivos. Y Massa, si algo tiene claro, es cómo debe actuar este gobierno para que de una buena vez por todas se vuelva a la senda de crecimiento que nos había dejado el gobierno kirchnerista en sus distintas etapas, y que un viento de una tormenta perfecta volteó en 4 años de medidas nefastas y que solo hicieron incrementar la deuda del gobierno y de todos nosotros, de los argentinos en general, que fue a parar a bolsillos de unos vivos, amigos del gobierno, que se fugaron todas y que nos dejaron con un problema monumental que hay necesidad de resolver en el corto plazo. Y los instrumentos tipo leyes son fundamentales para que esto tenga una base de sustento sólida. Por supuesto. Eso también habían hablado en uno de los encuentros donde justamente se buscaba la planificación de nuevas leyes, y bueno, obviamente con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados y con el apoyo de la Cámara de Senadores, nada, eso tendría que estar ya a ejecutarse seguramente. ¿Cómo viene mañana el último día y el cierre? Sí, mañana son las mesas que están quedando todavía fuera del programa de los 2 primeros días,
y después habrá un cierre con las conclusiones del Congreso, que va a estar dado por las autoridades de las cámaras y de los organizadores del evento. Mañana esperamos tener el mismo nivel de debate o de presentación que tuvimos en estos 2 días transcurridos, y esperamos plantar la semilla, porque esto no termina aquí. Si dijéramos que para el cierre del Congreso el trabajo está cumplido, estaríamos en un error monumental, garrafal. Esto no es un punto de llegada, esto es el punto de partida. Es decir, a partir de la puesta en vigencia de estos documentos, es que el trabajo del Congreso se va a cristalizar. Si así no fuere, bueno, se produjo un lindo documento, se sentaron bases, pero todo va a quedar en lo anecdótico. Entonces, plantar la semilla y empezar a recorrer el camino que estamos marcando con estos documentos será la conclusión de que el Congreso realmente cumplió sus objetivos y resultó el canal adecuado para que cambiemos el país en un proyecto de largo plazo, con consenso, con trabajo, con articulación y lo más federal que la hora merita. Rodolfo Gámez, exdirector de Desarrollo Territorial, presidente de APIA, economista, con nosotros, contándonos sobre el primer Congreso Industrial del Consejo Nacional del Trabajo y la Producción en la Argentina. ¿Nos podés invitar para mañana? Sí, totalmente. Están todos invitados, están en las redes y en la página del Congreso las posibilidades de sumarse. Esto se transmite por los canales habituales del Congreso y desde ya están todos invitados a asistir. Muchísimas gracias, Rodolfo. A ti, Milter, muchas gracias. El abrazo de siempre. Seguimos en contacto y a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Ahí estaba entonces con nosotros Rodolfo Gámez. La verdad que lo que se está realizando es algo muy importante para el país, para el desarrollo, para la industria, y es momento de que esto se pueda llevar a cabo. Por eso justamente representantes del Estado